Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que en todo, Dios obra para bien de los que le aman, los que son llamados conforme a su propósito. A los que renovó también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué entonces diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todas las cosas? ¿Quién nos dará acusación a los escogidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién debe condenar? Es Cristo Jesús quien murió. También que resucitó entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que en verdad intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por tu causa estamos siendo muertos todo el día. Estamos considerados como ovejas para ser degollados. Sepan que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos. Padre, estas palabras ya significan mucho para nosotros, pero oramos para que esta mañana signifiquen mucho más. Hemos aprendido estas palabras hace mucho tiempo y las hemos atesorado y vivido por ellas y encontrado profundo consuelo en ellas. Oramos para que esta mañana podamos entenderlas y apropiarnos de ellas para nuestra vida. Y así, desde lo más profundo de nuestro corazón, oramos, abre nuestros ojos para que podamos contemplar las cosas maravillosas de tu ley. Te lo pedimos por amor de Jesús. Amén. Supongo que si les preguntara cuál es su versículo favorito en la carta de Romanos, citarían la primera oración que leímos esta mañana, o la última. Dirían el comienzo del versículo: sabemos que en todo Dios trabaja para bien. O si conoces la otra parte, mejor sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O citarías: estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Estas son palabras que son muy valiosas para nosotros. Pero quiero comenzar con una palabra de advertencia. La gente ha sacado estos versículos de su contexto, fuera de su pasaje, y sacados del pasaje no funcionan. También podría sacar un pistón de un motor de un auto y decir, bueno, que el auto vaya por ese camino. No se puede hacer absolutamente nada, y el pistón no puede hacer nada fuera de su motor. Y sacando cualquiera de estos dos textos de este pasaje y escribirlos en un papelito por separado y ponerlo en una caja de promesas, hace que estos los maten. Porque de hecho estos versículos están ligados a algunas cosas que son muy difíciles de entender. ¿Puedo ponerlo en una oración? Estas dos promesas con las que comienza y termina el pasaje se refieren a tu seguridad, pero descansan en la soberanía de Dios. Y si no tomas los versos sobre su soberanía, entonces no puedes tener tu seguridad. Puesto de otra manera, en este pasaje tenemos esta cuestión espinosa de la predestinación
que surge y algunas personas dicen que no les gusta esa palabra, no les gusta la idea y simplemente no les gusta este versículo. Así que no voy a memorizar ese versículo sobre la predestinación. Pero no se dan cuenta de que si no crees en la predestinación, no puedes reclamar la protección de Dios. Vayamos directo al capítulo. Comienza con 3 versículos, 28, 29 y 30, que son positivos y nos dicen qué cosas son para nosotros y que Dios tiene control absoluto de todas las cosas y de todas las personas. Y este es el lado positivo de este pasaje. Dios es por nosotros. Entonces, en el resto del capítulo, pasa de lo positivo a lo negativo. Y dice, si Dios es por nosotros, nada está en nuestra contra. Entonces, en la primera mitad dice lo que es verdad, y en la segunda mitad dice lo que no es verdad. La primera mitad nos dice que lo que es para nosotros, todo, y en la segunda mitad nos dice lo que está en nuestra contra. Nada. Y lo positivo y lo negativo juntos son un maravilloso pasaje de promesa para el creyente, y solo para el creyente. Ahora, lo primero que Pablo va a decir es que Dios está en el trono. Quizás recuerden esa niña que cantaba el coro, Dios está en el teléfono. Bueno, es una verdad maravillosa también, que puedes comunicarte con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Dios todavía está en el teléfono, pero esa no es la verdad más grande que debemos recordar. No solo que estamos en contacto con Él, sino que Él está en el trono y a cargo de todo. Dios está reinando en el mundo. Está en el trono del universo. Él está en absoluta autoridad. Él tiene el control total de toda la situación. Por lo tanto, tiene el control de los acontecimientos, las cosas, y tiene el control de las personas. Consideren en primer lugar que tiene el control de las cosas, lo que significa que es capaz de ejercer un cuidado providencial de todos sus hijos. Que puede literalmente arreglar las cosas para que todo funcione para el bien de sus hijos. Él hará que los eventos salgan bien para aquellos que lo aman. Es como si estuvieras jugando al ajedrez con un maestro ajedrecista. No importa qué movimiento hagas, él es capaz de adaptar su movimiento a su propósito. Y continúa haciendo lo que él planea hacer. Y hacer que incluso tus movimientos en su contra cumplan su objetivo. Dios es un Dios que puede hacer que incluso la ira de los hombres lo alabe. Dios es un Dios que puede tomar el peor evento de todos y convertirlo en el mejor. Y lo hizo. En el Viernes Santo, cuando los hombres le hicieron lo peor al Hijo de Dios, Dios lo usó. Dios lo planeó, Dios lo predestinó, Dios lo obró para nuestro bien. Y hablamos de Viernes Santo y no de Viernes Malo, porque Dios hizo lo más maravilloso a través del odio más terrible de los hombres. Ahora veamos este versículo y miremos lo que no dice. No dice que todas las cosas son buenas, ni dice lo que me han dicho muchas personas que no son creyentes. Bueno, supongo que todo es para bien. No dice eso. No todo es para lo mejor. Algunas cosas son para el mal, algunas cosas son malas. Es solo cuando Dios se ocupa de ellas que trabajan juntas para el bien. No lo hacen automáticamente. No hay fatalismo aquí. No hay resignación aquí a lo que será. Dice que Dios puede cambiar los acontecimientos. Dios puede darle forma. Dios puede moldearlos. Dios puede usarlos. Dios puede controlar a todos para bien. Noten que no dice para felicidad o riqueza o popularidad o salud, sino para bien. Algunas personas esperan que todo salga bien para su felicidad. La Biblia nunca prometió eso. En unos pocos versículos va a sugerir que los cristianos pueden conocer el hambre, la desnudez, el peligro, la persecución, la angustia, la tribulación, y no hay ninguna garantía en las Escrituras de que convertirse en cristiano lo haga inmune a uno a eso. Pero incluso esas cosas, Dios puede hacer que funcionen para su bien. Podría
hacer el hambre trabajar para tu bien. Él podría hacer que la desnudez trabaje para tu bien. Podría hacer que el peligro o la angustia trabajen para tu bien, pero para tu bien, para tu santidad, no para tu felicidad. La palabra bueno ahí no significa bien material, significa bien moral. En otras palabras, Dios podría usar cualquier cosa para hacerte una mejor persona. Dios podría usar cualquier evento o circunstancia para hacerte más santo. No hay nada que Él no pueda usar para tu bien. No hay nada que Él no pueda controlar y anular providencialmente para hacerte una mejor persona. Ahora, esa es la promesa, y es muy importante notar las pequeñas palabras en ella. Dice, en todo lo que Dios obra. No dice, todo obra. En todo lo que Dios obra. Y luego dice, para bien, con lo que he tratado. Y luego dice, con los que lo aman. Hay una cooperación en esto, y efectivamente hay un lado divino y un lado humano. Y el lado humano es que lo amamos, y el lado divino es que Él nos ha llamado según su propósito. Quiero que noten que no todo funcionará para tu bien, porque Dios te ama, sino porque tú amas a Dios. Es una condición importantísima. Algunas personas piensan que porque Dios nos ama, todo saldrá bien. No dice eso. Dice, porque amas a Dios, todo ayuda para bien. Si no amas a Dios, no funciona. El amor de Dios por nosotros no hace que todas las cosas colaboren para bien. Es nuestro amor por Dios, lo que es una condición vital. Pero entonces, nuestro amor por Dios descansa en el suyo. Es llamado a nosotros. Nunca lo amaríamos si Él no nos hubiera llamado. Y por eso nuestro amor por Dios depende, a su vez, de que nos llamó según su propósito. Si no amas a Dios y no has sido llamado según su propósito, entonces las cosas funcionarán para tu mal, no para tu bien. Podrías decir con Jacob, quien dijo una vez en su vida, todas las cosas están contra mí. Perdió un hijo y ahora había perdido otro. Y las cosas iban mal, estaban sufriendo. Hambre. Y Jacob clamó en Génesis 45, todas las cosas están en contra mío. Pero si amas a Dios y eres llamado conforme a su propósito, entonces dice que todas las cosas son para mí y nada de lo que sucede está más allá del poder de Dios para controlarlo para mi bien. Eso significa que la vida adquiere una armonía. Significa que en lugar de que algunas cosas sean malas para ti y otras buenas para ti, lo que causa tensión, y quieres deshacerte de eso, significa que todo sea para tu bien, para que la vida se vuelva armonía y paz. Si amas a Dios, no hay nada que pueda pasar durante esta próxima semana que no te haga bien. Ahora piensa esto. Puede incluir cosas que no son muy agradables, pero te harán bien. Puede incluir tragedia y decepción y desastre. Pero si amas a Dios, te hará bien. Y serás una mejor persona el próximo domingo. Para que la vida no se convierta en una lucha por evitar lo desagradable y una lucha por tener lo placentero, se convierta en una aventura al ver cómo Dios usa lo desagradable y lo placentero juntos para tu bien. Y todo el tiempo es para tu bien. Esa es una promesa maravillosa. Me encantaría dedicar toda la hora a esto, pero si lo hago nunca llegaremos más lejos. Así que sigamos. A la base de esto, la providencia de Dios, que es el control de todas las cosas para bien, y es solo para aquellos que son llamados para el propósito de Dios, se basa en su predestinación. Y ahora estamos en ello. Puedo decir de inmediato que la enseñanza bíblica sobre la predestinación es para nuestra comodidad y no para nuestra controversia. No es para discutir, sino para disfrutar. No es una cuestión de lógica, sino de vida. Algunas personas siempre están tratando de aplicar la lógica a la predestinación y no encaja. Y sacan todo tipo de conclusiones ilógicas que creen que son completamente lógicas. No es algo para ser lógico, es una cosa para vivir.
Dicho de otro modo, la predestinación es una cuestión de experiencia y no una cuestión de explicación. No se puede explicar. No puede ser lógico al respecto. No puedo decirle cómo los seres humanos siguen siendo responsables cuando Dios ha predestinado. No puedo explicar eso. Pero ya saben, ya han pasado algunos años desde que llegué a la posición gloriosamente feliz en la que podía aceptarlo y regocijarme en ello, sin tratar de ser lógico sobre ello. Y es algo maravilloso. Solía discutir de esto cuando era estudiante. Recuerdo horas y horas que discutíamos sobre la predestinación y el libre albedrío. Todo parece bastante infantil y bastante tonto. Ahora, mirando hacia atrás, ahora puedo disfrutarlo y regocijarme en ello. No hay contradicción en mi experiencia entre mi responsabilidad y la predestinación de Dios. Habiendo dicho esto, sin embargo, debemos tener un poco de debate sobre esta mañana. No tanto la palabra predestinado, aquí es la palabra conocer, sobre la cual hay mucho debate, y en términos generales hay dos tipos de interpretación de esta palabra. Predestinado. Una tiene una etiqueta llamada arminianismo, en honor a un hombre llamado Arminius, que pensó en ello por primera vez, y la otra tiene la etiqueta calvinista, en honor a un hombre llamado Juan Calvino, quien lo enfatizó, aunque no fue el primero en hacerlo. Y en términos generales, estos son los dos enunciados. El problema ¿es mi fe la causa del conocimiento formal de Dios o el resultado de la misma? ¿Qué viene primero? Dicho de otra manera, ¿es el conocimiento de Dios debido a mi elección o a su elección? Y aquí están las dos respuestas. La respuesta arminiana dice que el conocimiento formal de Dios simplemente significa que Él conoce el futuro, así como el pasado, y sabía de antemano que ibas a creer, por lo tanto puede planificar tu destino. En otras palabras, el destino fue tu elección, lo que empezó todo. Él sabía de tu elección de antemano, fue su conocimiento formal de tu elección, lo que de hecho lo hizo predestinarte. Pero que en realidad fuiste tú quien eligió ser cristiano y no Dios. Él sabía que lo elegirías y entonces Él planeó tu destino para ti. Te predestinó, porque sabía que creerías. Eso suena directo y simple, pero desafortunadamente no es el significado de la palabra conocer. Hay que estudiar cada ocasión en las Escrituras cuando se usa la palabra conocer y significa decidir tener una relación con alguien. No significa saber que te amará. Significa que decides amarlo y yo conozco de todas las familias de la tierra, dice Dios a la familia de la nación de Israel, y se refiere a que todas las naciones del mundo fue a ustedes a quienes elegí para ser mi pueblo. Y la palabra conocer no significa saber de alguien, sino conocerlo. Dios sabía de antemano de todos. Dios sabía si creeríamos o no. Pero eso no es lo que significa conocer. No fue lo que Él conocía de antemano, sino a quién conoció. No fue mi fe lo que Él conocía de antemano, era yo. Y de hecho no puedo darles toda la evidencia de esto, pero la evidencia de la experiencia cristiana, la de las Escrituras, la evidencia del significado de la palabra conocer y muchas cosas más señalan que el hecho de que la palabra conocer significa que fue la elección de Dios la que llevó a mi fe y no mi fe la que llevó a su elección. Esta palabra conocer ahí significa muy claramente que mucho antes de que yo creyera, y no por mi fe, sino Dios puso su amor sobre mí. Ahora, eso sale escritura tras escritura y saldrá más claramente en el capítulo 9 de Romanos. Pero ahí está. Y por más ilógico que nos parezca, y por ofensivo que sea, y francamente para cualquier incrédulo es una de las cosas más ofensivas que dice la Biblia,
Y para muchos creyentes es difícil, pero para un verdadero creyente que está preparado para dejar que Dios le hable sin prejuicios en su mente, esto se convierte en una de las verdades más preciosas. ¿Cuándo comencé a ser cristiano? 1947, no, fue mucho antes que eso. Cuando mis padres oraron por mí, antes de que yo naciera, no, fue mucho antes. Tengo que ir atrás, a través de los siglos, incluso antes de que el mundo comenzara. Todavía tendrías que ir más atrás y encontrarías muy atrás en la eternidad que Dios conoció. Él decidió. Él tomó la decisión. Bueno, esto es una verdad que una persona que no es cristiana nunca podría aceptar o comprender. Pero después de que te conviertas en cristiano y miras hacia atrás y comienzas a decir, ¿quién empezó todo esto? ¿Dios o yo? Empiezas a pensar de manera bastante diferente cuando más piensas. Y más te das cuenta de que fue Dios quien puso su mano sobre ti, no tú quien pusiste tu mano sobre Dios. Ustedes no me eligieron, dijo Jesús a sus propios discípulos, yo los elegí. Había habido un día cuando Jesús dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y Pedro dejó caer sus redes y lo siguió. Ese fue el día en que Pedro eligió a Jesús como Salvador. Pero Jesús dijo, Pedro, yo te elegí. Tú no me elegiste a mí. Y eso es cierto para cada cristiano. Dios le dice a cada cristiano, tú no me elegiste, yo te elegí. Yo te conocía de antes. Eso es una experiencia más que una explicación, una cuestión de vida más que de lógica. Entonces se convierte en una cuestión de consuelo, no de controversia. Pero hay dos preguntas importantes que hacer sobre la predestinación de Dios o el conocimiento formal. Primero, ¿por qué nos eligió? Y segundo, ¿cómo nos eligió? ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué Dios puso su mano sobre mí? ¿Cuál era la idea en su mente? ¿Cuál era el propósito concebido en toda la eternidad para que hiciera esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Toda la respuesta es que cuando Él te escogió y decidió que sería suyo, entonces planeó un destino para ti. Así como muchos padres planean un destino para sus hijos. Que su hijo herede el negocio o algo así. ¿Cuál fue el destino que Dios planeó? ¿Que predestinó para mí? Era que un día sería exactamente como su propio hijo. El propósito de todo esto era que él pudiera tener muchas personas exactamente como su propio hijo. Estábamos predestinados para que pudiéramos ser conformados a la imagen de su hijo y ser iguales que Jesús. Por lo tanto, fue una predestinación principalmente para la santidad en lugar de la felicidad, a la semejanza de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios debería querer más de una persona como Jesús? A veces dos padres tienen un hijo y malcrían a este primer hijo. Nosotros malcriamos al primero hasta que aprendimos mejor. Lo envuelves en algodón y lo proteges con tanto cuidado que te vuelves muy indiferente al tercero. Bueno, créame, pero tienes un hijo y sabes que de alguna manera la familia no está completa con un solo hijo. ¿Quieres más? Por eso los padres dicen, queremos más hijos como este. Una familia más grande. Queremos algunos hermanos para nuestro pequeño. Ahora, si puedo tomar ese deseo y traducirlo en términos infinitos, Dios dijo, quiero más hermanos para mi hijo. Quiero una familia más grande para amar. Tengo un solo hijo, mi hijo unigénito, pero quiero hermanos para él, y por eso eligió deliberadamente a otros para que fueran hermanos de su hijo, para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos, para que Dios pudiera tener una gran familia a quien amar, y todo verdadero padre quiere una gran familia para amar. Esta era toda la intención de Dios. ¿Por qué eligió predestinarnos? ¿Por qué nos conoció? Para que pudiéramos llegar a ser como Jesús, y que él pudiera tener una gran familia de hijos como los suyos. Es tremendo. Esto te saca de este egocentrismo que ve la razón de tu salvación en ti. Te hace ver la razón de esto en Dios. Dios me eligió, principalmente, no por mí, sino por su elección principal, para tener una familia, para tener hermanos,
para su único hijo, para nacer, para que él nazca entre muchos hermanos, el primogénito entre muchos hermanos. Por supuesto, Dios solo quiere otros hijos como el suyo. Él no querría a nadie que fuera diferente a él. Y por eso predestinó que algún día yo debería ser como su propio hijo, para que su hijo pudiera tener algunos hermanos como él. ¿No es un hermoso pensamiento? ¿Crees que a través de él te librará de pensar que Dios te salvó por ti? Te salvó para que puedas estar entre los hermanos de Jesús y ser la familia de Dios en el cielo. ¿Cómo te predestinó? ¿Cómo sucedió todo? Bueno, veamos cómo este conocimiento anterior, esta predestinación, ambas tuvieron lugar antes de que yo supiera algo al respecto. ¿Cómo todo entró en mi vida? Comenzó a tocar mi vida, la predestinación, cuando Dios llamó a quien predestinó. A ellos llamó. Ahí fue cuando entré en escena. Antes de eso yo era solo un plan. Como un día me dijo alguien, para mí eras solo una mancha en los ojos de tu padre. Y luego algo sucedió y yo comencé a hacer. Así que era solo una idea en la mente de Dios. Y un día él llamó y comenzó a hacerse real. Ahora el llamado puede llegar a ti en 101 maneras. Los caminos pueden llegar a través de un predicador, puede llegar a través de la puesta del sol, puede llegar a través de la lectura de la Biblia, puede llegar a usted a través de una conversación con otra persona o a través de la lectura de un libro. Puede llegar de 100 maneras distintas. Dios llamó y su predestinación comenzó a ser puesta en práctica. Todavía notan que la iniciativa fue de Dios. Él predestinó, Él llamó y luego comencé a actuar. Respondí y acepté ese llamado. Hasta entonces no estuve en la imagen. Hasta entonces no estuve cooperando activamente con Dios. Hasta entonces todo fue la planificación de Dios, toda su obra. Él de antemano llamó, predestinó, y cuando vino el llamado supe y de repente supe que Dios me estaba hablando. Tuvieron esa experiencia, ¿verdad? Él te llamó y tú aceptaste esa llamada. Y aún así te das cuenta de que continuó. Eliminó todos tus pecados pasados y todos tus pecados futuros de ti. Él te justificó. Fue su trabajo. No pudiste justificarte. Él hizo eso. A aquellos a quienes llamó, Él justificó. Ahora pasemos al lado negativo desde el lado positivo. Pasemos de considerar la soberanía de Dios a considerar más plenamente nuestra seguridad basada en esto. Alejémonos de las cosas que son para nosotros a las cosas que pensamos que están en nuestra contra, pero que en realidad no lo están. Dios está de nuestro lado, y si Dios está de nuestro lado, estamos en el lado ganador. No podemos perder. Ese es el significado del versículo siguiente, el 31. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar del otro? Si el ser más poderoso de todo el mundo, de todo el universo, está por nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Dios mismo está con nosotros, somos invencibles. Y pasemos ahora a considerar esto. Si todo depende de Él y no de mí, entonces nada puede sacudirlo. Ahora tenemos este enfoque negativo, ni uno y otro, y tenemos preguntas y respuestas en lugar de declaraciones, para hacernos pensar y hacernos hablar, que es como si Pablo los estuviera todos aquí y dijera lo que van a decir sobre todo lo que yo he dicho. ¿Qué están pensando? Tal vez hay uno o dos aquí esta mañana diciendo, toda esta predestinación no me gusta ni un poco. Me gustaría discutir con este hombre después del servicio. Bueno, con gusto pueden hacerlo. Entonces, si es eso lo que estás diciendo, entonces, ¿qué diremos a todo esto? Vamos a discutir sobre la predestinación. ¿Eso es lo que quiere decir? Les diré lo que quiere decir. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Hay dos cosas que estarán en tu contra como cristiano. Primero, lo que la gente dice de ti. Y segundo, lo que la gente te hace. La gente dirá cosas desagradables sobre ti. Te harán cosas desagradables. ¿Están aquellos en contra tuyo? Bueno, entonces consideremos que Pablo ahora imagina que el cristiano está en un tribunal, parado en un banquillo.
El problema es que no pueden encontrar un abogado para la acusación. No pueden encontrar a nadie que presente una acusación. El cristiano puede sentir que él está muchas veces en su propia conciencia, que lo acusará y le dirá que ha hecho mal. Otras personas dirán que ha hecho todo tipo de maldad. El diablo es el calumniador y acusador de los hermanos y va a decir cosas. ¿Leyeron en los periódicos esta semana sobre los bautizados? Fueron tirados a prisión con cargos de perturbar la paz. Y ese fue el único cargo que pudieron darles. Perturbar la paz. ¿Quién presentará cargos contra los elegidos de Dios? Mucha gente lo hará. El diablo lo hará. El mundo, la carne. Y un cristiano a menudo siente que está siendo acusado y acusado y acusado. Y se dicen todo tipo de cosas sobre él. Pero un minuto. No hay ningún abogado disponible. Bueno, ¿por qué no? Bueno, la primera persona que podría procesarte es Dios mismo, el juez de toda la tierra. Y Él no lo hará. Él no te acusará de nada. Piensen en esto, piensen en lo que ya te ha dado. Si ya te ha dado su único hijo, ¿no te dará todo lo demás que necesites? Protección, provisión, perdón. David Hill era un misionero en Wuchang, China, y necesitaban un edificio de iglesia para hacer la adoración. Así que escribió a los que oraban en su casa y les dijo que necesitaban una iglesia. Y el padre de David Hill, que era un hombre pobre, envió 500 libras para pagar esa iglesia. Y un amigo le dijo a David Hill que era mucho dinero, que no debía enviar todo ese dinero, le dijo al padre. Y esto es lo que su padre respondió. El regalo más grande que le he dado a China fue David Hill. Después de eso, todo es fácil. Ahora piensen que fue cuando Dios le dio su único hijo, ese fue el regalo más grande y el más difícil de todos. Y él no dudó en hacerlo. ¿Por qué no te daría todo lo demás? Las palabras que Dios usó de Abraham, podemos usarla de Dios. Cuando Abraham ofreció a Isaac a Dios, Dios dijo que no perdonó a tu propio hijo por mi causa. Ahora podemos decir eso de Dios. No perdonaste ni a tu propio hijo. No me procesarás a mí. Me diste a tu hijo. Podemos ir más lejos que eso y decir que por el don de su hijo, Dios nos declaró inocentes, absueltos, justificados en su tribunal de justicia. ¿Quién debe condenar? Dios es el juez. Nos ha declarado inocentes. ¿Quién puede acusarnos de cualquier cosa mala? Nadie puede. No somos inocentes ante el Padre, sino también tenemos un abogado tan maravilloso para la defensa. Si alguien quisiera acusarnos, si alguien dijera que somos malos, si alguien dijera todo tipo de cosas contra nosotros, entonces tenemos un abogado para la defensa. ¿Dónde está Jesucristo ahora? Está en el cielo, está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? Murió y resucitó, y ahora presenta sus manos traspasadas por clavos al Padre, por quien, por mí, intercede por nosotros. ¿Te das cuenta de que Jesús es a quien Dios ha designado para juzgar al mundo entero? Y sin embargo aparece en nuestra defensa. Para que pienses en Dios como juez o Jesús como juez, ambos son verdaderos, entonces Dios nos declara inocentes y Jesús es el abogado de nuestra defensa. No puede haber procesamiento para un cristiano. El cristiano nunca puede ser declarado culpable. Por lo tanto, nuestra seguridad es absoluta. Lo único que podría mantenerte fuera del cielo sería tu culpa. Y por el cristiano no hay ninguna. El juez mismo ha dicho que no es culpable. El abogado de la defensa es el juez de toda la tierra y de todas las naciones. Cristo es el único que nos puede condenar y está para defendernos. ¿Quién es el que debe condenar? Es a Cristo, el que murió, y más bien el que resucitó entre los muertos, el que incluso ahora intercede por nosotros.
you? Never. Would God condemn you? Never. If he gave you his only Si son, te dio su único hijo, ¿no te daría el cielo con eso? wouldn't he give you anything else? ¿No te daría cualquier otra cosa después de darte a su propio hijo? His own son, the rest. El resto es fácil. Now there is Ahora hay persecución por las cosas que la gente te hará. the things that people Habrá cosas que dirán de ti. there will be the things they say about you and Habrá cosas que dicen to you Christians. y habrá cosas que te dicen y los cristianos sufrirán. Y ahora hay una lista terrible de cosas por las que los cristianos podrían pasar y podrían Close to where they might have no food, suceder. Podrían no tener ropa, podrían no tener comida, sword, they might les pueden cortar la cabeza con una espada, pueden correr peligro, cualquier cosa le puede pasar a un cristiano. Pero él sale absolutamente invicto. absolutely undefeated. Want you to know Quiero que se den cuenta come through de a que conqueror, but more than a conqueror. no es solamente un conquistador, sino que más que un conquistador. Ningún líder militar logró jamás esto. The Duke of Wellington, Fue el duque de Wellington, creo, el duque de hierro, como lo llamaban, quien de pie en el campo de batalla de Waterloo, observando a los franceses derrotados, said this, dijo esto: there is only one solo hay una cosa más triste que una gran derrota, and it is a y es una gran victoria. he knew Él conocía los vacíos de la victoria. he knew how Él sabía lo vacía que puede ser una victoria. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Quiero que noten nuevamente esta palabrita. En. it doesn't say No dice de todas estas cosas somos rescatados. Dice en todas estas cosas these things somos más que vencedores. and conquerors. Repito que no hay ninguna póliza de seguro para este mundo en la Biblia. No hay nada en la Biblia que diga que no pasarás por profundas angustias y problemas. Deep distress and trouble, Algunas de estas listas enumeradas son problemas físicos y otros mentales. No hay nada que sugiera que escapes de ellos. Lo que sí promete promises that in them, es que en ellos, en medio de la batalla, in the middle of the battle, eres invencible are invincible and undefeated. e invicto. Y de hecho la victoria es más que victoria. Es una victoria positiva que te trae el bien. E incluso And even your enemies, los enemigos, tus enemigos están hechos para servirte. that's why you're more than conquerors. Por eso somos más que vencedores. Una victoria es simplemente matar a alguien o derrotarlo. Más que victoria es usarlo para nuestro bien. Them for your good. Y así, So in famine, en el hambre, en la desnudez, en la angustia, en la tribulación, tribulation, justo en eso, you can puedes hacer que eso sirva para tu bien, para Dios. working in Porque Dios está orando para tu bien, porque lo amas. there is one other Hay otra cosa más en las cosas por las que pasamos, things that we go through. las cosas que la gente nos hace, People do to los problemas que tenemos los cristianos en este mundo. No solo estamos invictos, undefeated, sino que estamos divided sin dividirnos from the love. del amor de Dios. Everything Todo conspira para abrir una brecha entre un creyente y su Dios. Eso es lo que busca el diablo. Si puede dividirte, si puede abrir una brecha entre tú y tu Creador y tu Redentor, si puede dividirte, si puede alejarte de uno de otro, esto es lo que busca. Y que sutilmente lo intenta. Pero en todas las peores cosas que te pueden pasar, la promesa aquí es que promise here is that nothing nada, positivamente nada, puede interponerse entre tú y el amor de Dios en Cristo Jesús. Christ Jesus. Noten la palabra separar. Esa es la palabra clave ahora. Nada nos separará. Shall separate us. Nothing. Nada. Who can separate ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? No one. You may be Nadie. separated from loved ones on earth. That can happen frequently. But you're not separated from your loved one in heaven. It's absolutely impossible. And the one who loves you most will always be there. The one who is nearest and dearest to you, you can never be separated from them. Even death can't separate you from him. And so Paul now Ahora Pablo hace una lista de todos los posibles enemigos concebibles en el universo entero. Piensa en los enemigos en su propia vida, tanto la crisis de la muerte como las calamidades de la vida. Piensa en los posibles enemigos en el cielo, ángeles y principados. Piensa en los enemigos en el tiempo, ya sea en el presente o en las cosas por venir. Piensa en todos los enemigos
en el espacio, ya sea en altura o en profundidad. Piensa en todos los enemigos que la Tierra tiene, poderes y cualquier otra criatura. Y habiendo enumerado todos los posibles enemigos que el hombre podría tener, dice, estoy absolutamente convencido de esto. Y la palabra que usa es una palabra muy fuerte. Estoy absolutamente convencido. Seguro. Lo saben, por 20 años había luchado contra estos enemigos. Durante 20 años había estado enfrentando estas cosas. Este hombre por 20 años había pasado por más que la mayoría de las demás personas en toda su vida. Y sin embargo, este hombre que había luchado contra ser apedreado, náufrago, azotado, dado por muerto, este hombre dijo, estoy absolutamente convencido de que ninguna de estas cosas ha podido alejarme ni un centímetro de mi Salvador. ¿No es tremendo? ¡Qué testimonio! Y después de que lo hayan pasado realmente, puedes decir este versículo y decirlo en serio. Estoy más que seguro que nada puede abrir una brecha entre mí y el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo último que quiero decir esta mañana. El capítulo 8 comenzó sin condena y terminó sin separación. Pero quiero que noten que ambos están calificados por la frase en Cristo Jesús. No hay condenación en Cristo Jesús. No hay separación del amor de Dios en Cristo. Fuera de Cristo hay condenación y separación. Si una persona está fuera de Cristo, un día será condenada por la ley de Dios y separada del amor de Dios. No quisiera afrontar el futuro sin Cristo Jesús. Todo esto está en Él. Y si tienes a Él, todo lo demás está. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. El que está en Cristo Jesús puede decir, no hay condenación. Y no hay separación. Para siempre. El que está fuera de Cristo Jesús puede conocer algo del amor de Dios aquí, quizás, pero será separado de Él. Si la vida no lo separa de Él, la muerte lo hará. No hay condenación, no hay separación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Estamos seguros porque Él es soberano. Estamos seguros porque Él está en el trono. Estamos protegidos porque Él nos predestinó a ser hermanos de Jesucristo, conformados a la misma imagen, para vivir para siempre en la familia de Dios en el cielo. Oremos. Padre, estas palabras también son muy maravillosas para nosotros. Nuestras mentes no pueden comprenderlas, pero oramos para que nuestros corazones lo logren. Oramos para que la fe pueda alcanzar donde la lógica falla. Dios misericordioso, concédenos que cada uno de nosotros en esta iglesia podamos regocijarnos de que estamos en tus manos para siempre. Y concede, oh Dios, que aquellos que no han respondido a tu llamado puedan hacerlo para ser parte de tu familia. Así que, Señor, envíanos a casa regocijándonos y envíanos a casa a estudiar estas palabras y para extraer de ellas la maravilla y el gozo que tú has puesto ahí para aquellos que creen verdaderamente. Concédenos estar invictos en la cima de la vida, revelado por nuestra actitud y por nuestra conversación, que nosotros también estamos absolutamente seguros de que nada puede separarnos de tu amor en Cristo Jesús. Concédenos recordar cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas son peligrosas, cuando estamos pasando por problemas y angustias,
para alegrarnos, que incluso eso nos hará bien, do good to us, porque te amamos, because we y nada puede impedir que se cumpla nothing tu propósito. thy purpose from being fulfilled. Te lo pedimos en el nombre de aquel que intercede por nosotros, Him who intercedes for el juez de todas las naciones, all the nations que aparece para nuestra defensa ante tu trono de gracia, thy throne of grace. Even Jesucristo nuestro Señor. Amén.